Asambleísta María Molina. Señor presidente, compañeras, compañeros asambleístas, ex trabajadores de los casinos y salas de juego. Quiero en primer lugar empezar con esta intervención dejando claro que quienes estamos en esta Asamblea Nacional, en su mayoría hemos sido siempre conscientes de que venimos de un pueblo y que estamos aquí para legislar en función de la solución de los problemas de todas y todos los ecuatorianos y en especial de aquellos que se encuentran en situación de desventaja. Quiero decir también que nuestra obligación es formular leyes que ataquen realmente las causas de los problemas, no las consecuencias de los problemas. Y eso creo que también es importante que todos estemos conscientes. Es indudable que este proyecto de ley beneficia, por un lado, a las empleadas domésticas y a las mujeres lactantes, como también pretende beneficiar a los ex trabajadores de los casinos y salas de juego. En los dos primeros casos los artículos están claros y creo que ninguna otra ley se contrapone, ni la voluntad de estos y estas asambleístas se contrapone en este sentido. Sin embargo, creo que es necesario profundizar nuestro análisis y reflexionar en el sentido de que una norma que se crea debe tener viabilidad. Y para que una norma tenga viabilidad es necesario establecer 3 criterios. El primer criterio es la existencia de órganos administrativos y judiciales capaces de aplicar la norma. El segundo, el análisis del coste económico de la norma, tanto para la administración pública cuanto para los ciudadanos. Y en tercer lugar, el grado de aceptación de la misma. En este sentido, pues, si analizamos nosotros el proyecto de ley, en su misma exposición de motivos, evidencia que han existido situaciones de conflictividad laboral y se expresa los casos de la Cervecería Nacional y de la Cemento Nacional. Yo le añadiría un caso también de los ex trabajadores del ingenio azucarero Astra o EQ2, como hoy se llama, en los cuales no se cumplió tampoco con la indemnización a los trabajadores, ni tampoco se cumplió con los aportes a la seguridad social por parte de la empresa empleadora. Sin embargo, hubo una resolución de esta Asamblea Nacional en el sentido de que la Corte Constitucional acoja la petición de los mismos. ¿Y qué tuvimos? Una respuesta de la Corte Constitucional que negó el derecho de los ex trabajadores a percibir esto que les correspondía. Entonces, queda por analizar de que son los funcionarios públicos los que no han cumplido con su mandato de proteger y garantizar los derechos de las y los trabajadores. Por otro lado, cabe indicar, como lo han explicado muchos de los compañeros, ya tenemos al momento un marco normativo que regula la materia laboral y la materia de seguridad social. Es posible que esto sea insuficiente para aplicar el caso de los ex trabajadores. Sin embargo, el mecanismo para obtener mejores regulaciones, para mejorar la ley, sería una reforma, pero una reforma basada en criterios objetivos que beneficien realmente a las y los ex trabajadores de estos casinos y salas de juego y no encubran a los malos funcionarios de la administración pública que han permitido esta situación que está vigente hoy. Por otro lado, y si queremos aportar en este debate, debemos reconocer que este proyecto de ley vulnera el principio de reserva normativa, ya que según el mismo, una ley debe abordar una sola materia. Y estamos viendo que este proyecto de ley está abordando 3 temas distintos: el tema laboral, el tema de la seguridad social y el tema tributario. En la exposición de motivos es necesario que reconozcan, compañeros de la comisión, aquí se ha escuchado algunos criterios del presidente de la misma, que ha dicho que es más o menos 5 millones de dólares el monto pues, que llevaría a cubrir esta demanda de los trabajadores. Sin embargo, hay que reconocer que en la motivación
que pudimos observarla, no existe un diagnóstico respecto a la situación de los trabajadores de los negocios de los juegos de azar. Hace falta reconocer cuántas personas van a ser las beneficiadas. ¿Qué se les adeuda? ¿A cuánto asciende el costo total que asumirá el Estado? Es decir, debe indicarse un informe sobre el impacto económico o el costo de la norma, que este es uno de los aspectos que hay que considerarlo dentro de la técnica legislativa, en la emisión de las normas. En tercer lugar, y a este punto cabe pues preguntarse, ¿qué hizo el Ministerio de Relaciones Laborales para prevenir la violación de los derechos de las y los trabajadores de dichos negocios de los juegos de azar? Desde el momento en que se aprobó la consulta popular, recordaremos que llevamos ya más de un año y sin embargo es ahora cuando aparece el problema, por lo que parece que aparentemente no hicieron absolutamente nada. La consecuencia de la irresponsabilidad de los funcionarios públicos de dicha cartera ahora implica el uso de recursos de todos los y las ecuatorianas para garantizar los derechos que no supo, pues en este momento el Ministerio de Relaciones Laborales garantizar a este grupo de trabajadoras y trabajadores. Por lo tanto, compañeras y compañeros de la Comisión, es necesario que se cuente con un diagnóstico respecto a los casos que se mencionan en la exposición de motivos, que no se conoce la cantidad de personas afectadas, el monto que asciende sus liquidaciones, los motivos por los cuales el Ejecutivo no protegió los derechos de las y los trabajadores afectados. No se puede realizar un debate serio al respecto del tema sin que podamos, pues, nosotros analizar estos temas en forma seria. En lo que se refiere al articulado del proyecto, es necesario reconocer que en términos generales todo el proyecto y todos los artículos del mismo no tienen títulos. Se debe establecer los títulos de cada uno de los artículos con el fin de determinar el tema que se aborda en cada disposición. En cuanto al artículo 1, la redacción del mismo no es inteligible, por lo que se afecta también el tema de la racionalidad lingüística, que debe caracterizar a este proceso legislativo. Se desconoce en realidad y se hace la siguiente pregunta. Por un lado, se desea dotar la capacidad de cobro al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o que dicho órgano puede seguir dando sus prestaciones a las y los afiliados cuyos empleadores no han cumplido con sus obligaciones laborales. En cualquier caso, compañeros, creo que debe mejorarse la redacción. En el artículo 2 se habla de la importancia que tiene el texto que señala. Asimismo, dice, entre comillas, podrá ordenarse respecto de bienes que el Estado, a nombre de terceros, son de público conocimiento de propiedad de los referidos sujetos. Creo que este ya fue tema de análisis en la mañana por varios legisladores, manifestándoles a ustedes, pues, en el sentido de que esto constituye una violación a los derechos fundamentales del debido proceso y al derecho de propiedad, y por lo tanto tendría vicios de inconstitucionalidad. En estos casos, creo que debe seguirse el proceso en el que demuestre que el cometimiento de un delito por ocultación de bienes a nombre de otras personas, que se llama testaferrismo. En cuanto a la disposición transitoria, no existe plazo para que se recupere dichos fondos por parte del Estado. No se explica la cantidad de personas que se acogerán a esta ley y tampoco indica el monto a que asciende el pago de las obligaciones. Hace falta en el proyecto de ley que se transparente si se dará cargo solamente de las indemnizaciones establecidos en el Código de Trabajo o si además se cubrirá otros rubros correspondientes al pago de los empleadores de la seguridad social. Finalmente, tampoco se dice nada respecto al derecho de repetición que tiene el Estado en contra de aquellos funcionarios responsables de los daños producidos por la violación de los derechos laborales a las y los ex trabajadores de los casinos en nuestro país. Creo que es necesario que eso también lo explique en función de atacar a la causa del problema y no solamente a quienes han sido perjudicados con este tema. Y para finalizar, señor presidente, decir que es derecho de todas y todos los ecuatorianos conocer todos los extremos de este proyecto de ley, con el fin de iniciar un proceso serio y no se siga afectando ni a los trabajadores ni a los recursos del pueblo ecuatoriano. Gracias, señor presidente.